A principios de los 90, la cadena Antena 3 estrenaba un programa de televisión presentado por Mercedes Milá llamado Queremos Saber. Era un programa de entrevistas en el que se entrevistaban a personajes famosos de todos los ámbitos, de la política, el cine, la música, la moda, y el objetivo era saber más acerca de la vida de estos famosos. De hecho, el público tenía una participación activa en el programa y ellos mismos le hacían las preguntas que ellos querían saber acerca de estos famosos. Los famosos aprovechaban para también darse a conocer, hacerse publicidad de sus proyectos y, por ejemplo, nos acordamos del famoso enfado del escritor ya fallecido Paco Umbral, que había venido a hablar de su libro y se sentía engañado porque no le preguntaban sobre su libro. Como digo, en este programa querían saber sobre la vida de los famosos, pero el ser humano no solo quiere saber sobre los famosos, sino que quiere saber sobre todo tipo de cosas. Consultan el horóscopo porque quieren saber acerca de su futuro, acuden a libros de autoayuda porque quieren saber cómo realizarse en la vida, contratan detectives o instalan cámaras ocultas porque quieren saber si sus parejas les son infieles, mandan cohetes al espacio porque quieren saber si hay vida en otros planetas, quieren saber de dónde venimos, quieren saber a dónde vamos, pero no obtienen respuestas confiables ni verdades absolutas, porque viven en un mundo de mentiras, viven en un mundo en el que todo es relativo y, en definitiva, como veremos un poco más adelante, viven en un mundo de tinieblas que yace bajo el poder del maligno. Pero en medio de este panorama desalentador, los creyentes podemos declarar con total seguridad que sabemos determinadas certezas, determinadas verdades, y eso trae gozo y trae paz a nuestra vida. Por eso el apóstol Juan, en nuestro texto de hoy, después de haber afirmado a los creyentes en su fe, haberles afirmado en la certeza de su salvación a lo largo de toda la carta de Primera de Juan, puede concluir su epístola afirmando 3 veces que los creyentes sabemos. Me gustaría que abrieseis vuestra Biblia y me acompañaseis a la primera carta de Juan, y hoy, Dios mediante, la vamos a terminar, capítulo 5, versículos 18 hasta el final, hasta el versículo 21. Primera de Juan 5, 18 al 21, y dice así la palabra del Señor: Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. En este texto vamos a ver 3 certezas absolutas que traen gozo a la vida del creyente. Y la primera certeza absoluta que trae gozo a la vida del creyente es que el creyente sabe que su salvación está asegurada por la obra de Jesucristo. El creyente sabe que su salvación es asegurada por la obra de Jesucristo. Si recordáis, en los versículos inmediatamente anteriores, el apóstol Juan nos ha estado hablando, por una parte, del pecado que lleva a la muerte espiritual y que cometieron los apóstatas, aquellos que estaban en la iglesia y que salieron de la iglesia, salieron de entre los verdaderos creyentes para demostrar que nunca habían pertenecido a esos creyentes. Por otra parte, les habló a los creyentes del pecado que no lleva a la muerte espiritual, es decir, de aquellos pecados que los creyentes cometen, pero que ya han sido pagados, han sido limpiados con la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahora Juan va a afianzar la certeza de esos creyentes por medio de la obra de Jesucristo, y les va a decir que tenemos por medio de esa obra la salvación asegurada. Dice el inicio del versículo 18: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, o como dice la Reina Valera, no practica el pecado. Con esta frase el apóstol Juan está refutando 2 mentiras de los falsos maestros. En primer lugar, los falsos maestros enseñaban que había un conocimiento superior, un conocimiento místico, al cual, como ya hemos dicho otras veces, unos cuantos iluminados podían llegar, pero el resto de las personas comunes y corrientes no podían alcanzar.
Y por su parte Juan les está diciendo que nadie os engañe, no os hace falta ningún conocimiento superior, ningún conocimiento místico para llegar a la verdad, sino que los creyentes sabemos, tenemos verdades absolutas, no porque seamos más listos que los demás, sino porque a Dios le ha placido revelarnos esas verdades en su palabra y porque tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina en el conocimiento, en la comprensión de esas verdades que están en la palabra de Dios, que están en la Biblia. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 2, versículos 14 al 16, que aunque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, no las puede entender porque se disciernen espiritualmente, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Más nosotros, se está refiriendo a los creyentes, tenemos la mente de Cristo. En segundo lugar, los falsos maestros estaban enseñando que la carne era mala, que el espíritu era bueno. No había relación entre carne y espíritu, estaban separados. De manera que lo que tú hacías en la carne no afectaba a tu espíritu. En conclusión, podías comportarte como quisieras, podías cometer los actos que quisieras con la carne y podrías no pecar porque el espíritu no se veía afectado por las acciones de la carne. De nuevo Juan refuta esta mentira, esta herejía, reforzando la verdad que ya ha expuesto en el capítulo 3, de que todo el que ha nacido de Dios no peca o no practica el pecado. Esto no significa que el creyente ya es perfecto, que una vez que somos salvos ya no cometemos ningún pecado. Si Juan hubiese querido decir esto, no habría dicho en el capítulo 1, versículo 8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por supuesto que los creyentes pecamos. Lo que Juan está diciendo es que el verdadero creyente no practica el pecado, que el pecado no es una forma habitual en su vida, no es un hábito de vida, el pecado no es su estilo de vida. En Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, luego lo podéis leer en vuestras casas, pero el apóstol Pablo afirma que los creyentes muchas veces cometemos el pecado voluntariamente, pero que es imposible que los cristianos pequemos de forma habitual y persistente como forma de vida. Al estar en Cristo, al estar en aquel que nació de Dios, como dice el versículo, tenemos una nueva naturaleza que nos lleva a no practicar el pecado, a querer andar en luz, a querer caminar en justicia y a querer caminar en santidad. Algunos podrían decir, de los lectores a esta carta, dice, mira, Juan, me acabas de decir que los apóstatas regresan al mundo y vuelven a caminar en las tinieblas porque realmente nunca habían sido liberados de la potestad de las tinieblas. Y sé que me has dicho que los verdaderos creyentes en Dios hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero es que yo continúo pecando esporádicamente. El pecado no es mi forma habitual de vida, pero yo continúo pecando y cada vez que peco siento que estoy traicionando a Dios. Me siento mal. ¿Seguro que no voy a tener el mismo destino que esos apóstatas? Juan responde a esto profundizando en la certeza de la salvación de los creyentes y continúa el versículo diciendo: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Juan está diciendo, es imposible que los verdaderos creyentes caigáis de nuevo en una vida de pecado como forma de vida, al igual que los apóstatas. ¿Por qué? Porque aquel que nació de Dios, vuestro Señor Jesucristo, os guarda. Y este verbo guardar se utilizaba también como en el vocabulario militar, cuando el soldado guardaba, defendía, protegía su posición frente al ataque del enemigo. El Señor Jesús es nuestro buen pastor. Nosotros somos sus ovejas y podemos estar seguros de que nos protege de que el maligno nos toque. Ahora bien, ¿qué significa esto de el maligno no nos toca? Porque lo primero que se me viene a la mente, pensando en una vida de un creyente ejemplar, es Job. Y el maligno tocó a Job. El maligno tocó a Job bien tocado. Tocó sus bienes, tocó su familia, tocó su salud. ¿Cómo es que ahora Juan nos dice que el maligno al auténtico creyente no le toca? La clave está en la traducción
en el original de este verbo tocar. En muchas ocasiones en el Nuevo Testamento este verbo es traducido precisamente como eso, como tocar algo, palpar con las manos. Por ejemplo, en Mateo 9:21, cuando la mujer que padecía flujo de sangre decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Este es el verbo que aparece en nuestro versículo 18. Pero este verbo tocar tiene también otra acepción, tiene también otra definición, otro uso, y es el de agarrarse uno mismo a algo firmemente, o aferrarse a algo firmemente. Y es curioso que el apóstol Juan solo usa este verbo 2 veces en todos sus escritos. Uno aquí en el versículo 28 y otro en su Evangelio en el capítulo 20, versículo 17. Y por el contexto de ambos textos es evidente que la acepción que está usando aquí del verbo tocar es agarrarse uno a algo firmemente, aferrarse fuertemente a algo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, nos encontramos con María Magdalena, la cual está desconsolada frente a la tumba vacía de Jesús porque piensa que han robado el cadáver de su maestro. Jesús resucitado habla con ella. Al principio María no le reconoce, pero llega un momento en que Jesús llama a María por su nombre y María se da cuenta de que es Jesús el que le está hablando y se gira y le dice: Raboni, maestro. Y es curioso la respuesta que Jesús le da a María. Jesús le dice: suéltame. En la versión de las Américas, en Reina Valera dice: no me toques. Y está usando el mismo verbo que en 1 de Juan 5, 18. Si bien leer suéltame no puede sonar demasiado extraño o no suena demasiado raro, al leer la traducción que hace la Reina Valera puede ser un poco chocante este no me toques si no se entiende bien lo que significa. María se alegra de ver a su maestro y el Señor ahora le dice: no me toques. Y podría parecer, con perdón de la expresión, un poco borde a la hora de responder a María si no entendemos lo que significa el verbo tocar. Pero la acepción que tiene aquí no es nada borde. Aquí el verbo no significa simplemente tocar, palpar con las manos, sino que significa, como hemos dicho, aferrarse a algo firmemente. María se vuelve, ve a su maestro resucitado y se aferra a él con fuerza. No sé si le dio un abrazo, no sé si le cogió de la mano, pero sí sabemos que se aferró a Jesús con fuerza. Y Jesús le tiene que decir: María, suéltame. Jesús no está siendo descortés con María, sino que le está diciendo: María, no te puedes quedar abrazada, aferrada a mí, porque tienes una misión que cumplir. Tienes que ir a mis discípulos y contarles lo que has visto. Por eso dice el versículo 18 de Juan capítulo 20, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y ahora en Primera de Juan, el autor, Juan, nuevamente vuelve a usar este verbo diciendo: aquel que nació de Dios, Jesucristo, nuestro buen pastor, nos guarda, nos defiende, nos protege de tal manera que el maligno no nos toca, que Satanás no puede aferrarse a nosotros de manera que puede arrebatarnos del rebaño. Juan está diciendo: tener la seguridad de que la salvación no la podéis perder de ninguna manera. El maligno no os puede agarrar hacia sí mismo, no os puede aferrar y llevaros de vuelta con él al infierno. Porque Jesucristo, aquel que nació de Dios, nos guarda. Y una vez que nos tiene en sus manos, no hay nada en este mundo que pueda abrir las manos de Jesús para sacarnos de Él, para arrebatarnos de Él. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Satanás nos puede tentar, Satanás nos puede hacer caer. El enemigo puede andar a nuestro alrededor como león rugiente buscando a quien devorar y podemos estar escuchando su rugido.
El diablo nos puede llegar a hacer las perrerías que le hizo a Job, si es que Dios se lo permite. Pero el maligno nunca nos va a poder tocar, nunca nos va a poder reclamar como propiedad suya, porque gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:13. Y es imposible salir del reino de su amado Hijo para regresar a la potestad de las tinieblas. El último domingo que predicamos Colosenses estuvimos viendo cómo la obra de Cristo nos reconciliaba con Dios, cómo éramos llamados a perseverar en nuestra vida de santidad práctica. Pero al mismo tiempo que los creyentes estamos llamados a ser santos, estamos llamados a vivir una vida de santidad práctica, a crecer, a madurar en santidad. Dios nos da la certeza, sabemos que Él nos va a preservar aquí en la tierra hasta que estemos en su presencia y seamos glorificados y seamos presentados santos, irreprensibles y sin mancha delante de Él. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estando convencidos, nuevamente certeza, sabemos, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24 escribe, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es una certeza. Aquel que es fiel lo hará, nos preservará. En sus últimos días de vida, Pablo afirmó, 2 de Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo. Y dice la Reina Valera, este traerá salvo, dice, me preservará a su reino celestial. Y si hay algún texto que sobresale en la seguridad que tenemos de los hijos de Dios, de que nuestro Padre Celestial nos va a preservar y nos preserva, ese texto es Romanos 8, 31 al 39, y aunque es un poco largo, pero vamos a hacer lectura de él. Dice Romanos 8, versículo 31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, nuevamente certeza, sabemos, porque sé que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis queridos hermanos, si sois hijos de Dios, aquel que ha nacido de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos va a guardar, nos va a proteger nuestra vida eterna. Lo sabemos, tenemos certeza de esta realidad, así que nada ni nadie te haga dudar de la seguridad de tu salvación, de la seguridad de tu vida eterna. Estamos viendo tres certezas absolutas que traen gozo a la vida del creyente. En primer lugar, hemos visto que el creyente sabe que su salvación está asegurada por la obra de Jesucristo. Y en segundo lugar, el creyente sabe que pertenece a Dios. Versículo 19 continúa diciendo, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Sabemos que somos de Dios. Los creyentes somos propiedad de Dios. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, comprados por alto precio.
la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos ha trasladado del dominio de las tinieblas al reino de su luz. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo, como dice Primera de Pedro 2:11, porque ahora nuestra ciudadanía está en el cielo, Filipenses 3:20. Pero no hemos de perder de vista que aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Y no podemos olvidar lo que dice Juan en este texto, que todo el mundo yace bajo el poder del maligno, que aunque Satanás no tenga poder sobre nosotros para tocarnos, para arrebatarnos de las manos de nuestro Señor, sí tiene poder e influencia sobre el mundo. En Juan 12:31 se llama a Satanás el príncipe de este mundo. En 2 Corintios 4:4 se le llama el Dios, con minúscula, el Dios de este mundo. Y al decir Juan que todo el mundo yace bajo el poder del maligno, lo que está afirmando es que todo el sistema de pensamiento que gobierna el mundo, todos y cada uno de sus ámbitos que nos podamos imaginar, política, religión, economía, música, cine, educación, todo está bajo la influencia de Satanás. Y tenemos que estar en guardia, porque los ataques del gobernador de este mundo, de ese diosecillo con minúsculas de este mundo, nos pueden venir de cualquier lado. Los que somos padres, cuidado con los contenidos transversales que se les enseña a nuestros hijos en el colegio, en el instituto. Contenidos que se enseñan en pro de una falsa tolerancia, pero que están en contra de lo que dicen las Escrituras. Cuidado con los programas de televisión que ven nuestros hijos. Cuidado con los vídeos que ven nuestros hijos en Internet. Cuidado con las letras de las canciones que escuchan nuestros hijos. Y a vosotros jóvenes, cuidado con la música llamada cristiana o con las predicaciones etiquetadas con la palabra evangelio, que mueven tus sentimientos a buscar una vida con propósito, que te mueven a sentirte amado por Dios a pesar de la vida de pecado que lleves, pero que la Biblia, en esas predicaciones, la palabra de Dios, brilla por su ausencia. Mucho cuidado, porque todo el mundo, todo está bajo la influencia, yace bajo el poder del maligno. En la película de ficción Capitana Marvel hay unos extraterrestres llamados Skrull, los cuales tienen la habilidad de transformarse y tomar la apariencia de cualquier persona. Pueden copiar su forma física e incluso pueden copiar su voz, de manera que es muy difícil identificar si la persona con la que estás hablando es la que tú crees que es o es un Skrull. Y me gustaría que pusiésemos durante un momento a ejercitar nuestra imaginación. Imagínate que estos Skrulls son reales y que han tomado control de este mundo, que están entre nosotros realmente. ¿Qué pasaría si existiesen? ¿Cómo sería tu vida normal y corriente, cotidiana, día a día, en tu casa, en el instituto, en el trabajo, con los amigos, en el colegio? ¿Analizarías en profundidad el comportamiento de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, de tus compañeros de clase, de tus compañeros de trabajo, para ver si realmente son quienes dicen ser, o son Skrull disfrazados? Mirarías con 1000 ojos cómo se mueven, qué me dicen, qué me enseñan, qué me aconsejan, qué hacen. Ahora Juan nos está diciendo que Satanás es el líder de los Skrulls espirituales de la tierra, que todo el mundo ha sido invadido por este ejército demoníaco Skrull. Por tanto, tenemos que analizar a la luz de la palabra qué es lo que nos enseñan, qué es lo que nos aconsejan, qué es lo que nos cantan, qué es lo que nos predican, porque cualquier cosa puede estar siendo utilizada para los propósitos del maligno. Cuando hace unos años estuvimos estudiando la carta a los Efesios, llegamos casi al final a la armadura de Dios, y estuvimos viendo que la armadura de Dios, la armadura espiritual, no es algo que el creyente
se pone antes de empezar la batalla espiritual, termina la batalla y se la quita. Sino que una vez que el creyente es salvo, se tiene que vestir de esa armadura espiritual y ya no se la puede volver a quitar en la vida, porque la lucha espiritual es 24 horas al día hasta que seamos glorificados, hasta que estemos en la presencia del Señor. Ahora bien, este panorama tan horroroso de saber que el mundo yace bajo el poder del maligno, no nos lo dice Juan para desanimarnos, no nos lo dice para traernos miedo, sino que por el contrario nos lo dice para que estemos alerta en la batalla, con ánimo, con gozo. Porque aunque el mundo está bajo la influencia de Satanás, el mundo no es de Satanás. Y Jesús dijo en Juan 16, 33, que en el mundo tendremos tribulación, sí, pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si tú eres un hijo de Dios, no practicas el pecado. Tienes la seguridad de que Dios te guarda, que eres protegido por Dios. Tienes la seguridad de que ya no yaces bajo el poder del maligno, que el maligno no te puede tocar, no te puede aferrar y arrastrar con él. Pero si no estás bajo la protección de Dios, si no eres hijo de Dios, se te aplican estos versículos a la inversa. El pecado es una práctica común en tu vida. No gozas de la protección de Dios. Yaces bajo el poder del maligno. Y lo más terrible de todo, el maligno sí te toca. Lo cual significa que el maligno te tiene aferrado a sí mismo. Y si Dios no te libera, ten por seguro que te arrastrará con él al infierno. Dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, que el dominio que tiene el maligno sobre ti es tal que tu entendimiento está cegado. Dice, y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, para los que el diablo toca, para los que el diablo les tiene aferrados, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ahora, la buena noticia es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y que el poder de Jesucristo es infinitamente mayor que el poder que pueda tener Satanás. En 1 Juan 3:8 dice que el Hijo de Dios se manifestó ¿con qué propósito? Con el propósito de destruir las obras del diablo. Y hemos leído en Colosenses 1:13 que nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y en Juan 8:36 se nos promete que aunque el mundo esté bajo el poder del maligno, dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ora para que Dios te quite ese velo espiritual que te está cegando, que no te permite ver el resplandor de su gloria, de su evangelio. Ora para que te dé convicción de pecado y ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Reconócelo como tu Señor y Salvador, y Él te promete que te hará verdaderamente libre. Y una vez que te haga libre, el maligno no te podrá volver a tocar. Jamás te podrá volver a aferrar hacia sí mismo. Estamos viendo 3 certezas absolutas que traen gozo a la vida del creyente. El creyente sabe que su salvación es asegurada por la obra de Jesucristo. El creyente sabe que pertenece a Dios. Y en tercer lugar, el creyente sabe que Cristo es el único Dios verdadero. Recordemos, ya lo hemos dicho otras veces, el estilo de enseñanza que tiene Juan es un estilo circular. Una y otra vez vuelve sobre el mismo tema, y cada vez que vuelve un tema, profundiza sobre ese tema un poquito más. Juan comenzó en su carta, capítulo 1, versículo 1, diciendo que el verbo de vida estaba en el mundo. Juan lo había visto con sus propios ojos, y ahora al finalizar su carta nos dice: el Hijo de Dios ha venido. Nos habla de la venida al mundo del verbo de vida, y ahora nos vuelve a decir: el Hijo de Dios ha venido. Y este verbo ha venido en el original tiene la connotación de que Jesús vino, pero de que también sigue estando presente. Lo cual implica que nuestra fe no es una fe ciega,
que nuestra fe no está fundamentada en algo místico, en algo esotérico, en algo emocional, sino en la certeza de que Dios se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret. Y Juan usa en un solo versículo 3 veces la palabra verdadero. Está reforzando la certeza de los creyentes que viven en un mundo gobernado por el padre de mentira, por Satanás. El mundo dice, no existen verdades absolutas, todo es relativo, y además tienes que ser tolerante y respetar la verdad de cada uno. Pero Jesús dice, Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad es el propio Señor Jesucristo. Jesús es el Evangelio encarnado. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. ¿Y cómo podemos saber que todo esto es verdad? Versículo 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Podemos saber que todo esto es verdad porque Dios mismo ha provisto del Espíritu Santo y nos ha dado entendimiento espiritual a fin de que conozcamos al que es verdadero. El Espíritu Santo nos ilumina para que podamos entender las verdades espirituales de la palabra de Dios. Esas verdades que para el mundo son locura, son necedad, pero para el creyente son certeza gloriosa. Y sigue diciendo el versículo 20, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Los creyentes estamos en Cristo. Nuestra unión a Cristo es irrompible, es inseparable, es indisoluble. Ya hemos visto que nadie ni nada nos puede aferrar de la mano de Cristo y separarnos de Él. Cristo es nuestro buen pastor. Nosotros somos su rebaño y nadie puede cambiar esta realidad. Nosotros estamos en aquel que es verdadero. Y continúa diciendo el versículo 20, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Los falsos maestros predicaban a un Cristo que no era suficiente para la salvación, predicaban a un Cristo que como mucho era un superángel, al cual estaba por encima de todos los seres creados, pero que también así había sido creado, el cual era digno de adoración, pero no era Dios. Y Juan les está diciendo que nadie os engañe, tener la plena seguridad de que Jesús de Nazaret es el Dios único y verdadero. Como hemos dicho, Él es el Evangelio encarnado, Él mismo es la vida eterna y Él te puede dar la vida eterna. Nuevamente, si acudes a Él con fe, arrepentido por tus pecados y reconociéndolo como tu Señor y Salvador. Jesucristo es el único Dios verdadero y por tanto es el único digno de nuestra adoración. Por eso Juan termina con una advertencia. Si Jesucristo es el único Dios verdadero y es el único digno de nuestra adoración y de la adoración de toda la creación, Juan advierte, hijos o hijitos, como dice Reina Valera, guardaos de los ídolos. Juan está aplicando de forma práctica la enseñanza, las certezas que le acaba de dar a los creyentes. Es muy probable que Juan estuviese escribiendo esta carta desde Éfeso y recordar que en Éfeso estaba el templo de Diana, de Artemisa, y esa diosa era venerada por muchos. Había un negocio de idolatría alrededor de ese templo. Nosotros vivimos en un contexto católico romano, en el cual también se veneran imágenes de Cristo, de vírgenes, de santos. Pero la idolatría no se limita solo a la adoración de imágenes hechas de manos de hombres, sino que un ídolo del cual nos tenemos que guardar, como nos advierte Juan, un ídolo es aquello, todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Un ídolo no tiene por qué ser algo pecaminoso en sí mismo. Algo puede ser bueno, puede ser lícito, pero en el momento en que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, se convierte en un ídolo. La Biblia no prohíbe al creyente desear cosas que sean lícitas y disfrutar de ellas. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:17 que Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Dios no es el policía aguafiestas que está en el cielo diciendo no, 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 no a todas las cosas. Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. El problema no es disfrutar de las cosas que son lícitas. El problema viene cuando esas cosas
las deseas más que a Dios. Cuando si no tienes esas cosas, empiezas a sentir ansiedad o tristeza, no tienes contentamiento, incluso te da envidia de los que sí las tienen, y eso significa que esas cosas las estás convirtiendo en un ídolo, porque Dios no es suficiente para ti. Eso es lo que estás afirmando con tus deseos. Por eso Juan nos manda a estar alerta y nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos, cuidado. No perdáis de vista que Dios es lo primero. No perdáis de vista el primer mandamiento que tenéis que obedecer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, como dice Mateo 22:37. Tenemos que orar como ora el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ora a Dios pidiéndole que te ayude a examinarte a ti mismo para que puedas identificar cuáles son los ídolos que hay en tu vida, echarlos a un lado y que el Señor te guíe en el camino hacia Él, en el camino eterno. Ora para que por el poder del Espíritu Santo puedas vivir una vida enfocada en Dios de tal manera que te puedas apropiar las palabras de Asaf en el Salmo 73, 25 y 26. Dice el texto bíblico: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Dice el pastor Sugel Michelin: el crecimiento en santidad consiste en mantenernos descubriendo lo absurda que es la idolatría en comparación con la gloria inigualable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hasta aquí la cita, la repito. El crecimiento en santidad consiste en mantenernos descubriendo lo absurda que es la idolatría en comparación con la gloria inigualable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gloria de nuestro gran Dios, la gloria de Jesucristo es incomparable con cualquier cosa que podamos tener en la tierra, aunque sea lícito, aunque sea deseable. Jesús es incomparable, es glorioso. Así que, hermanos, adoremos a Dios, porque sabemos que nuestra salvación está asegurada por la obra de Jesucristo y que nadie ni nada nos puede arrebatar de las manos del buen pastor. Alabemos a Dios porque sabemos que le pertenecemos a Él, que somos su Hijo, que somos su pueblo, que somos su iglesia. Démosle gloria a Dios porque sabemos que Jesucristo es el Dios verdadero y que Él nos ha dado entendimiento espiritual para que podamos entender su evangelio y podamos ser salvos por medio de Él. Guardémonos de los ídolos y démosle a Dios el primer lugar en nuestras vidas y vivamos vidas santas, vidas obedientes a su palabra y vidas gozosas, porque sabemos que en Cristo está nuestra salvación y en Él, solo en Él, podemos vivir confiados. Que el Señor bendiga su palabra y a Él, solo a Él, sea la gloria. Amén.